Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Maestros, maestras, buenas noches. Quisiera que por favor me confirmen la nitidez del audio, ¿se escucha claro? Buenas noches, Lilia. Confírmame por favor, ¿se escucha nítido el audio? No está muy claro. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Mejor? No. A ver. Hola, buenas noches con todos. Ana María, buenas noches. ¿Mejoró? ¿Sí? ¿Mejoró el audio? A ver, confírmeme por favor. Buenas noches. ¿Ya está mejor? ¿Sí? A ver si me confirman todos. Gracias, Ana María. Norma también. Sonia me dice que sí. Parece que ya está para dar inicio. ¿Ok? Buenas noches, maestras, maestros de todo nuestro querido Perú. Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Desde Auge Perú, la bienvenida y la alegría de compartir junto a ustedes este nuevo encuentro con una temática de las que venimos desarrollando en nuestro curso virtual. Entonces, saludos Ica, Lima, Juan Juidi por allí también. Buenas noches a todos ustedes y vamos a comenzar abordando el tema que nos convoca el día de hoy. En las primeras sesiones les hacíamos mención a desarrollar toda esa matriz que viene siendo motivo de evaluación en los diferentes componentes. Y habíamos comenzado abordando lo correspondiente a lo que es el conocimiento del estudiante. Si recuerdan, había una secuencia en la que veníamos desarrollando lo referente al desarrollo psicomotor, al desarrollo emocional, al desarrollo cognitivo. Y entonces ya hemos abordado lo que corresponde al desarrollo psicomotor en la primera videoconferencia. El segundo, que se abordó todo lo referente también al desarrollo cognitivo. Y vamos a trabajar el día de hoy lo referente al desarrollo socioemocional, continuando con la temática de este aspecto de la matriz de evaluación. Entonces, para comenzar diremos que es un tema que en la pedagogía, hará 2-3 décadas atrás, ha tomado impulso, ha tomado fuerza, porque las nuevas corrientes pedagógicas, como también las psicológicas, nos demuestran que para generar el aprendizaje que estamos buscando en nuestros estudiantes, cuenta mucho el factor socioemocional. Si nos remontamos un poco a la teoría de los aprendizajes, en un determinado momento aprendizaje equivalía a un cambio de conducta. Y como tal, entonces, el privilegio estaba en atender esos cambios de conducta y que solamente las podía direccionar el docente. Y entonces, en ese sentido, todo el quehacer docente estaba dirigido a generar ese cambio de conducta, porque eso era sinónimo de aprendizaje. Más adelante evolucionan esas teorías conductistas, dando pie a las teorías que hoy llamamos cognitivas, y estas teorías cognitivas ponen énfasis en el desarrollo del pensamiento, atendiendo a esa evolución, maduración biológica de los estudiantes, pero no solamente centrándose en el cambio de conducta, sino más bien la preocupación surge para poder desarrollar diferentes niveles de pensamiento, desde los más simples hasta los más complejos. Sin embargo, aún atendiendo a todos los referentes que nos dan estas teorías cognitivas, caemos en la cuenta que igual el ser humano necesita de otros procesos que son inherentes a su naturaleza, como son el aspecto social y el aspecto emocional. Y entonces, podemos también centrarnos en un punto de análisis que antes no se tenía. Cuando predomina el enfoque conductista o el enfoque cognitivo, nada hacía pensar que era posible educar sentimientos, afectos, emociones. Sin embargo, hoy
la ciencia nos demuestra que a partir de ese desarrollo de afectos, de sentimientos y emociones, es posible educar en esa integralidad en la que estamos buscando, que es el desarrollo integral del ser humano. Entonces, ese es el fundamento por el que este tema sea parte del temario que nosotros estamos desarrollando para fines de evaluación. Y entonces el desarrollo socioemocional, atendiendo a esa integralidad persona, se torna un poco más complejo porque no solamente está situado en ella, sino también en el entorno. Vamos a ir viendo algunas, vamos a presentar algunas diapositivas, algunas vistas, que intentan resumir los aspectos claves. Hemos atendido a los indicadores que se desprenden de este tema, con el fin de que hagamos algunas precisiones conceptuales primero y luego abordemos la parte práctica desde el desarrollo de algunos ítems o casuísticas. Hablar del desarrollo socioemocional de la persona pasa por precisar el tema de autoconcepto. El autoconcepto es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Hay un gráfico ahí que, si lo sometemos a la interpretación psicológica, de seguro tendría algunas acepciones. El concepto que se tiene de uno mismo, generalmente pensamos que solo puede ser positivo. Sin embargo, hay muchas personas, y dentro de ellos nuestros estudiantes, que revelan más bien un aspecto de un autoconcepto negativo. Y entonces, eso mina la esencia del ser humano, digámoslo análogamente, mina el potencial que tenemos para desarrollar en ese proceso formativo educativo. De ahí que es muy importante que nosotros ayudemos a nuestros estudiantes a construir este autoconcepto sano, positivo, pero para ello hay que partir de tomar en cuenta ciertos rasgos, ciertas características que, como les decía, no solamente parten del yo conocerme, del yo aceptarme, sino del entorno y de cómo me ven los demás. Y estas características se van acentuando en unas etapas de desarrollo más que otras. No es lo mismo el autoconcepto que puede generarse en un niño de 7 o 8 años a aquel que se pueda generar en un estudiante adolescente de 14, 15 años. Porque en el primero, la influencia, la aceptación del grupo no es tan determinante como sí lo es para un adolescente. Entonces es importante que para que nosotros ayudemos a construir este autoconcepto en nuestros estudiantes, conozcamos en qué rasgos hay que poner singular atención. Entonces vamos a referirnos al enfoque de Carl Rogers. Él es uno de los exponentes del humanismo, privilegia la formación central en la persona, por lo tanto este aspecto cobra vital importancia en los aportes teóricos que da Carl Rogers. Él define el autoconcepto como el conjunto organizado y cambiante de percepciones que se refieren al sujeto. Entonces, ¿cuáles son esas percepciones que ayudan a construir nuestro autoconcepto? Esas percepciones son características muy propias, que vienen dotadas de rasgos de personalidad nuestra, que son únicas, atributos físicos, cualidades, defectos, capacidades, nuestro potencial de capacidades, aquellas que nosotros decimos, esta capacidad, esta inteligencia predomina en mí, esta habilidad sí la tengo, o esta habilidad yo no la tengo ni la voy a tener nunca, los límites que nosotros mismos nos podamos poner y que a veces funcionan como bloqueadores de personalidades y porque no nos permitimos la oportunidad de desarrollarlas o de descubrirlas en nuestro proceso formativo. Entonces, cuando Carl Rogers habla del autoconcepto y cita todas estas percepciones,
para poderlo ir formándolo, identificándolo dentro de nosotros mismos, es importante que nosotros como maestros también pongamos énfasis en aquellas estrategias que posibiliten a nuestros estudiantes descubrir cuáles son sus características, qué cualidades tiene, cuáles son sus atributos. A nosotros mismos como adultos nos cuesta. El otro día dando un taller presencial con maestros les hacía un ejercicio y es tan fácil a veces detectar nuestros defectos, es tan fácil detectar las limitaciones que como seres humanos tenemos, pero ¿cuánto cuesta reconocer un atributo positivo, una cualidad, una característica que me haga reconocer como persona valiosa y que me permita ser consciente de cuánto puedo perfeccionarme como persona o como profesional en la esfera nuestra? Entonces, el autoconcepto, que viene a ser ese conocimiento que uno tiene de uno mismo, ese concepto, la mirada que ponemos hacia nosotros, ese concepto puede ser positivo o puede ser negativo. Y para ser positivo o negativo, lo que va a determinar ello viene a ser esa capacidad de aceptación que nosotros tengamos de nosotros mismos. Si yo me considero una persona hábilmente positiva, potencialmente resolutiva, hábilmente sociable, es porque yo me acepto así, me reconozco así. Pero si es que yo creo que no tengo la capacidad para socializar con los demás, si yo pienso que no soy capaz de lograr algo por mis propios medios, etcétera, entonces ese autoconcepto no está pasando por la aceptación, es decir, yo no me acepto como soy. Y entonces esto en los niños va a desencadenando otros procesos que, lejos de favorecer su proceso de aprendizaje integral, va a distar mucho y va a actuar como un bloqueador de aprendizajes importantes y complejos que son los más difíciles de atender y de lograr en ese proceso de acompañamiento que nos corresponde a nosotros. Entonces, el autoconcepto es una autoimagen. También es importante entender que en este autoconcepto intervienen otros componentes que están relacionados entre ellos mismos. Por ejemplo, si yo pienso que soy torpe, que no tengo tal capacidad, no me siento capaz de realizarlo, eso desencadena ya no solamente ese sentimiento de frustración, sino afectos, como que no sirvo para nada, soy un inútil, no soy como los demás, como mi compañero o mi compañera sí puede, etc. Y que más adelante también van a afectar lo que es nuestra autoestima, nuestra toma de decisiones, nuestro proyecto de vida, que es una gran demanda hoy por hoy en nuestros estudiantes, porque muchos de ellos no tienen un claro proyecto de vida y lamentablemente en algunas escuelas no nos preocupamos de orientar ese proyecto de vida y entonces egresan de nuestras escuelas estudiantes que no saben lo que quieren ni encuentran sentido a su vida. Entonces es importante que abordemos estos temas desde el punto de partida nuestro, la formación integral de nuestros estudiantes. Eso es formación integral. Entonces, tenemos en este aspecto socioemocional la ventaja de que una intervención oportuna nuestra o del entorno familia, ¿no?, o de los padres como principales interactores con sus hijos, podemos modificar estas formas de percibirse, de autoconceptuarse, de estimarse en los estudiantes o en los niños en formación. Entonces, se modifica a lo largo de la vida de las personas, por lo tanto, es pertinente nuestra intervención. Siempre lo recalco porque creo que la práctica nos demuestra que es válida y cierta la afirmación, que como maestros y como padres debemos conocer mucho de psicología.
Y la psicología nos aporta científicamente no solamente la detección, la revelación de cómo se van dando estos procesos socioemocionales, sino también las maneras más adecuadas de poder intervenir, de poder dirigir, de poder observar, de acompañar, de generar la autorregulación, así como nosotros como maestros nos importa muchísimo que logremos las competencias, las habilidades, las capacidades en comunicación, en matemática, en ciencia y en todas las áreas que he previsto en nuestro currículo. También nos debe preocupar la atención de esos temas, ¿no? Por ejemplo, el área de persona, familia y relaciones humanas es un área cuya naturaleza y fundamento está aquí, en este aspecto precisamente. El desarrollo de la autonomía, el desarrollo de habilidades como el manejo de conflictos, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el desarrollo de una autoestima sana, la construcción de un proyecto de vida dirigida hacia sus metas y propósitos. Todo ello está orientado hacia la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, la formación integral no es un cliché, la formación integral no es una fórmula, ni tampoco es una aspiración ideal a la que no podamos llegar. Lo vamos a ir consiguiendo en la medida que atendamos todas las dimensiones del ser humano, y una de ellas es precisamente esta, la del desarrollo socioemocional. Entonces, el origen del autoconcepto se sitúa en los primeros años de la vida de una persona y va evolucionando, produciendo cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Cuando el niño se siente bien, cuando el infante se siente bien siendo atendido, sintiéndose que tiene las atenciones de papá, de mamá, de la familia, entonces se concibe, aunque inconscientemente, como una persona importante y valiosa. Pero el niño que no la tiene, en esa base de los primeros años va a ser muy difícil que cultiven adelante un autoconcepto positivo, una autoestima sana, porque desde estos primeros años no ha percibido la necesidad de cultivar esa estima por él mismo y de valorarse como persona, reconociendo sus debilidades, sus fortalezas, sus limitaciones y potencialidades. Entonces, que una persona emite el autoconcepto que tiene de sí mismo es un proceso que comienza en los primeros años, de ahí que eso nos interesa cultivarlo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo quisiera verme? ¿Cómo creo que me ven los demás? Esas preguntas son las que nos ayudan de pronto a poder precisar cuál puede ser nuestro autoconcepto. Hago una pequeña acotación en la vista anterior, permítanme regresar por favor. Ahí hay una gráfica de una persona, a este lado de la pantalla, a mi izquierda, una gráfica lineal, podemos decirlo así. Y la siguiente, el dibujo que está a su costado, es una gráfica que ya nos da mejor idea, una aproximación más real, a lo que es la cotextura de una persona. Psicológicamente esto es un contraste. Hay niños que cuando van a la escuela en el nivel inicial o cuando son evaluados por un psicopedagogo o por un psicólogo y les piden que se dibujen ellos mismos, la interpretación que le da el experto, en este caso el psicólogo, a la primera figura, a la que hemos llamado lineal, es un autoconcepto débil. Es un autoconcepto revela del niño, aun cuando no sea consciente de qué es el autoconcepto ni cómo él elabora el suyo, pero sí está revelando que es un niño que tiene un autoconcepto negativo, pobre, carente de afecto, a diferencia del que está a su costado, que se aproxima más a una imagen real, lo cual revela que hay una satisfacción con lo que es esa persona o ese niño. Es una acotación que les quería hacer desde el punto de vista psicológico y que es una observación muy práctica que podemos hacer
de repente los maestros, maestras de inicial o de primaria, cuando le digamos en un ejercicio tan simple al niño, a ver, haz un dibujo, dibújate tú a ti mismo. Esto tiene una explicación, como les digo, desde el punto de vista del experto, pero para nosotros podría funcionar como una señal, como un indicador, ¿no? De que un niño que se dibuja de esta manera, con una figura bastante lineal, nos está diciendo por ahí algo. Está necesitando de pronto una evaluación de un especialista o quizá comenzar por una observación minuciosa, porque algo está pasando en los niños que se refieren a ellos mismos con estas gráficas. Entonces, quería hacerles por ahí esa acotación. El autoconcepto positivo favorece el desarrollo de capacidades potenciales de cada persona y motiva la autorrealización. Es decir, que tener un autoconcepto positivo, tener niños en nuestra aula o adolescentes con un autoconcepto positivo los predispone para el desarrollo de capacidades cognitivas o motoras que sean motivos de aprendizaje y que nosotros estemos direccionándolos. Entonces, esa es la influencia que tiene. Niños con un autoconcepto positivo, niños o estudiantes con una autoestima sana, niños seguros de sí mismos, son niños que potencialmente podemos desarrollar aprendizajes complejos, aprendizajes de alta demanda y que van a, pues, a permitir esta formación integral de la que tanto hablamos. En el autoconcepto también intervienen ciertos factores que nos pueden ayudar a mejorarlo, a corregirlo, como es la actitud o motivación, que es la tendencia a reaccionar frente a una situación tras evaluarla positiva o negativa. Es la causa que nos impulsa a actuar. Por tanto, será importante plantearse los porqués de nuestras acciones, para no dejarnos llevar simplemente por la inercia o por la ansiedad. Es decir, si yo cuestiono cada cosa que haga, cada actitud que observo en mis niños, viéndola sea en el aspecto positivo o en el aspecto negativo, esto tiende a relacionarse con el autoconcepto positivo o negativo que yo tenga. Entonces, el esquema corporal es otro factor que determina también autoconcepto. El esquema corporal supone la idea que tenemos de nuestro cuerpo, ya sea a partir de sensaciones, de estímulos, la percepción física, la imagen que tenemos de nosotros mismos y que a veces no está del todo aceptada por nosotros mismos. Ya quisiéramos ser quizá más delgado, más delgada, más alto, no sé, con características físicas diferentes a las que tenemos. Y entonces nuestra imagen corporal, nuestra imagen física puede contribuir también a un autoconcepto positivo o a un autoconcepto negativo. Pero si este factor llegara a determinar un autoconcepto negativo, podemos caer también en dificultades más serias, como es los complejos o como los resentimientos hacia nosotros mismos. El complejo es una anomalía de personalidad, personas que se sienten menos que los demás o que se sienten por encima de los demás, porque complejo de superioridad, complejo de inferioridad, o de aquel que puede tenerlo, generalmente en los adolescentes, que comparan la moda, que si el amigo tiene la tablet y yo no la tengo, porque mi amigo tiene el laptop, porque yo no tengo. Entonces, esas situaciones externas también van determinando esos niveles de autoconcepto y que a veces pues no son los que nosotros estamos esperando. Las aptitudes también, las destrezas, las habilidades, nuestros niveles de razonamiento, nuestros niveles de inteligencia que nos demostramos a nosotros mismos, también actúan como un factor que determina. Si yo me siento muy capaz de lograr ello, o de pronto tengo la actitud retadora de que voy a poder hacerlo, revela un autoconcepto sano, positivo. Pero si hay de pronto algunas habilidades, algunas capacidades en las que yo me siento limitado o limitada, esto también puede ir desencadenando consecuencias en la terminación de mi autoconcepto.
La valoración externa, que es la apreciación que tienen los demás, sobre todo en la etapa de los adolescentes. Los jóvenes y adolescentes son los que consienten más que este factor determine autoconcepto y a veces en esa etapa no muy adecuado, porque su desarrollo físico determina para ellos, cuenta para ellos mucho en definir un autoconcepto sano, coherente, pertinente o muy a gusto con lo que ellos quisieran ser. Entonces, maestros, maestras que trabajamos con este nivel, con estudiantes de estos niveles, muy atentos porque así como necesitan ellos expresiones que los animen, que los reconozcan valiosos, yo siempre pongo énfasis en esto, en reconocerse valiosos. Si logramos, insistimos de manera permanente en que se reconozcan valiosos, vamos a poder contrarrestar cualquier perturbación de personalidad, distorsión de personalidad, porque la valía con la que ellos se reconocen va a bloquear el complejo, el rechazo, incluso la poca aceptación que tienen en el grupo, que es propio de estas edades, pero hay que saber manejarlas y orientarlos para que no puedan, lejos de caer en algunas distorsiones de personalidad, pues les ayuden a aceptarse y a integrarse socialmente, que es lo que a ellos les da mucha satisfacción en esta etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, la valoración externa, las aptitudes. En el tema del autocontrol, es también el autocontrol, la autonomía, el autoconcepto, como la autoestima, son factores que convergen para poder determinar el autoconcepto en las personas. De la autonomía y el autocontrol vamos a hablar un poquito más adelante, pero nos adelantamos en algo relacionándolo con el desafío que tenemos como maestros y como maestras. Yo siempre insisto con esta página la tengo muy calcada y espero que ustedes también. Es la página que para mí es un reto permanente, es el desafío de nuestro quehacer, de tener a nuestros estudiantes rodeados de esas características deseables que buscamos en ellos, y de pronto tendría que ser el termómetro de cuánto vamos consiguiendo con nuestro quehacer. Uno de esos rasgos, características deseables en ellos es formar estudiantes autónomos, personas autónomas, y cuando digo personas me refiero a ellos mientras están en la escuela y potencialmente cuando egresen de ellos con todo un proyecto de vida, con una forma de ser adoptada y definida, y entonces preguntémonos qué estamos haciendo en la escuela, qué estamos haciendo, qué atención da mi práctica pedagógica para lograr esa autonomía en nuestros estudiantes. Y entonces lo haremos, esa atención se presta cuando tenemos muy claro que lo que estamos formando son seres humanos, son personas, son seres valiosos, son seres para los cuales no cuenta solamente su cerebro, sino esa formación integral. La autonomía en las personas hoy por hoy es una demanda. Son pocas las personas autónomas. Generalmente tenemos una sociedad muy heterónoma, una sociedad que no actúa de acuerdo a sus propias convicciones, reglas y principios, sino que espera que los demás le impongan normas, o de pronto es tan vulnerable que hace o sigue lo que los demás hacen. Y este es un riesgo que tenemos los maestros que trabajamos con adolescentes, porque por las características y los cambios que se dan en la adolescencia, esto se acentúa más, pero también se convierte en un riesgo de que podamos afirmarle en su identidad, en su personalidad, una persona de rasgos autónomos o lo contrario, heterónomos. El autocontrol también toca un tema que, digo yo y soy una convencida de ello, que nos corresponde como maestros, como es el tema de educar la voluntad. Muchos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, actúan a veces por
por lograr una aceptación en el grupo del que forma parte o del que anhela formar parte, o porque todo el mundo lo hace, entonces ellos también lo pueden hacer, o porque si no lo hace es el honguito del grupo, es una especie rara, y entonces el tema de la voluntad se pierde. Pocas de las actitudes de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes, les pertenecen al ejercicio de su voluntad. Por lo general, son comportamientos, incluso decisiones que las toman en función del grupo, de los demás, que tiene determinantes externos, no internos. Entonces es un tema para poder nosotros desarrollar autocontrol en nuestros estudiantes. Es necesario brindar atención a este tema muy, muy importante que es la educación de la voluntad y que trae como consecuencia pues un ejercicio responsable de la libertad que nos va a permitir regular estos procesos de autocontrol con nosotros mismos. Entonces es un tema, maestros, maestras, que también amerita que le prestemos mucha atención y que lo orientemos. Y no solamente desde el campo de la tutoría o de los espacios de tutoría. Todo maestro y toda maestra le corresponde un rol de formador inherente por el simple hecho de ser educador o educadora, aun cuando no tengamos un espacio designado en nuestros horarios para acompañar, para tutorear a nuestros estudiantes, porque el proceso de formación integral nos corresponde a todos. Entonces, es importante que también manejemos información sobre estos temas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo poder ayudar a que nuestros niños descubran su autoconcepto, lo elaboren? Tiene que ver con la posibilidad de que se autodescriban. Esos ejercicios de autodescribirse, de precisar sus gustos, sus preferencias, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus prejuicios, les va a dar a ellos la oportunidad de poder pensar en el autoconcepto que tengan de sí mismos. Y a nosotros nos va a dar la idea de cómo están en esos temas, de cuánto autoconcepto positivo o negativo estén construyendo de ellos mismos. Se relacionan directamente con tener la noción de forma de ser y de reaccionar. Entra otro elemento importante que es la autoconciencia. En el aspecto cognitivo a nosotros nos preocupa mucho hoy por hoy el tema de la regulación de los aprendizajes y la metacognición, como ese proceso reflexivo que nos va a ayudar a de pronto corregir dónde están mis dificultades, mis limitaciones y a orientarme hacia el objetivo que tengo trazado, hacia los logros previstos. En el plano socioemocional, el tema de la autoconciencia es vital, porque esos cambios socioemocionales se tienen que ir dando con plena conciencia de lo que somos y de lo que tenemos. Entonces el tema de autoconciencia funciona análogamente, así como en lo cognitivo buscamos ese proceso reflexivo para autorregular los aprendizajes. En el tema socioemocional es importante la autoconciencia que tenemos de nuestros actos, de lo que somos y cómo nos reconocemos, para poder ir regulando nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autoconciencia, el autorrespeto y todos estos aspectos que van haciendo que nosotros nos realicemos primero emocionalmente a nivel personal, y el impacto que podamos tener en la esfera de nuestro entorno, los grupos en los que interactuemos. Es un sentimiento interior que permite reconocerse, conocer la propia vida y ante todo el sentido propio hacia uno mismo. Esto siempre que trabajo con maestros les recalco mucho esto. Yo imagino que debe ser muy triste que un solo estudiante que haya pasado por nuestras manos termine un proceso formativo sin encontrarle sentido a su vida, porque entonces nuestro rol debe ser muy cuestionado en el aspecto de privilegiar la formación integral de la persona. Y entonces, precisamente,
el producto que estamos, entre comillas, el producto que estamos teniendo, resultado de nuestra formación, no nos satisface como ciudadano y no se nos revela en una sociedad interesante, culta, atractiva, respetuosa, honesta y justa, que es el ideal de todo individuo en medio de una sociedad. Y entonces eso nos está haciendo caer en la cuenta, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y es que hemos descuidado la parte formativa, la parte primordial, la valía de la persona. Queremos hacer personas eminentes, brillantes, intelectualmente hablando, académicamente hablando, pero nos olvidamos que esas personas eminentes y brillantes tienen un aspecto más trascendente, que es el aspecto humano. Por eso hablamos también de uno de los temas que nos llevan a estas reflexiones, como es el tema de humanizar. Es uno de los fines de la educación, humanizarnos, humanizar personas, reconocernos cada vez con mayor valía como personas y desde ahí buscar nuestra formación y nuestro perfeccionamiento. Pero que sea un motivo de reflexión. Nosotros que tenemos la gran oportunidad, diría yo, desde el ejercicio de nuestra carrera, de formar personas, si no privilegiamos la atención en estos aspectos, entonces estamos lejos de conseguir la tan ansiada formación integral, ¿no? Otro de los elementos que determina también calidad en nuestros aprendizajes, el aprendizaje de nuestros estudiantes, es la autoestima. Y podríamos decir, ¿qué es la autoestima? La estima que tengo por mí mismo, ¿no? Siguiendo con la connotación del prefijo auto, sobre mí mismo, el aspecto reflexivo sobre nosotros mismos, que implica quererse, valorarse, conocerse, aceptarse, cuidarse, ¿no? Entonces, el tema de la autoestima, y ojalá todos pudiéramos decir, sin dificultad, sin titubeos y así a flor de piel, qué es lo mejor que tenemos de nosotros, ¿no? Reconocer qué es lo mejor de mí. Eso sería un termómetro muy claro de cómo están nuestros niveles de autoestima. Entonces, la autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo. Y al igual que el autoconcepto puede ser positiva o puede ser negativa. Aunque a la luz de algunos psicólogos hay un tema aquí a veces de controversia. Los expertos nos señalan que hoy hay autoestima o no hay autoestima. No podemos hablar de escalas, sino de una autoestima que se construye, que se tiene o que no se tiene. Sin embargo, son literaturas distintas, unas adaptadas a la psicología y otras propias de la psicología y otras adaptadas pues a la pedagogía. Desde el punto de vista pedagógico, por las percepciones que nosotros tenemos en la escuela y la interacción con los niños, podemos darnos cuenta de que hay pues una autoestima positiva o una autoestima negativa. Y se forma a través del proceso de asimilación y reflexión, mediante el cual se interiorizan las opiniones de las personas socialmente significativas. Y entonces ahí entramos nosotros como maestras, como maestros, aparte de los padres de familia, aparte de los compañeros con los que interactúen en el aula. Es determinante la apreciación, el juicio, que nosotros el reconocimiento o simplemente el ignorar a una persona, podemos influir positivo o negativamente en su autoestima. Es la disposición a considerarse competente frente a los desafíos básicos de la vida. Una persona con sana autoestima, un niño, un estudiante con sana autoestima, se considera, por la valía que reconoce en él, por las potencialidades con las que se autocaracteriza, se considera una persona competente, se siente competente, capaz de vencer retos, obstáculos y poder afrontar con éxito su vida. Pero aquellas personas cuya autoestima no es muy positiva, no está suficientemente cultivada, con frecuencia son gente que se autolimita y cree que nunca podrá llegar hacia donde pretende llegar, no se reconoce capaz de poder vencer obstáculos que otras personas o otros niños o niñas de su edad logran. Y entonces estamos
frente a una dificultad, si bien es cierto en el aspecto socioemocional, pero también consecuentemente de aprendizaje, porque la predisposición que tenga el estudiante para lograr cualquier tipo de aprendizaje cuenta mucho con el logro que se quiere llegar. Aquí hay una pequeña escalera que nos puede revelar algunas acciones, conductas, comportamientos de nuestros niños. Tenemos niños de los que nos dicen no quiero, desde que otros no puedo, otros quisiera pero no sé cómo hacerlo, otros trataré de hacerlo, en otros encontrarás la pregunta, ¿lo podré hacer? Otros lo afirmarán, sí, lo haré, otros estarán muy seguros que lograrán vencer el desafío, el reto, por esa cualidad de los estudiantes, sobre todo los adolescentes, que gustan de las actividades, de las actitudes retadoras. Entonces, maestros, maestras, no es tan difícil entrar en el plano de formación de una autoestima sana. Al contrario, veámosla como una herramienta necesaria para poder lograr lo que nosotros tenemos previsto con nuestros estudiantes. Entonces, no la descuidemos. Muchas veces nosotros como maestros, como maestras, desperdiciamos oportunidades de poder orientar en temáticas tan importantes como estas, porque pensamos que no nos corresponde, que para eso está el tutor, para eso está la profesora de personas de familia, pero como les decía al inicio, es un rol formativo inherente a nosotros mismos, como maestros, como maestras. Entonces, orientar en la formación de la autoestima nos hace caer en la cuenta que hay diferentes áreas desde las que la podemos fortalecer, como también la podemos interferir. El área social. ¿Qué tendrá que ver el área social netamente? Los sentimientos del niño o del adolescente sobre las relaciones con sus amigos. Y aquí pues cobra mucho sentido esta legalidad que hay hoy día, por ejemplo con el tema del bullying, que también lo vamos a estar viendo en otro momento, también nos lo pide el temario. El tema del bullying, de hostigamiento, de hostilidad frente al niño, al estudiante en un entorno ya sea académico, social, en el que interactúa con sus amigos, pero es un área en la que hay que poner atención. Yo como mamá, yo como maestra, poner atención en todas estas áreas. El área académica, ¿qué piensa de su faceta como estudiante? ¿Se siente capaz, se siente limitado, reconoce lo que le favorece para aprender, etcétera? El área académica. No hay chicos que se sienten muy satisfechos de cómo se desempeñan en la escuela. Y hay otros que saben que no están desempeñándose bien, pero tampoco se desafían a superar, sino que se conforman con esa forma de ser, con esa forma de desempeño que tienen y entonces no están orientando bien su autoestima. El área familiar, ¿cómo es que la familia también determina niveles de autoestima? A veces, por desconocimiento, nosotros tenemos algunas acciones con nuestros hijos de repente de engreír al pequeño, quizá de apostar por el mayor, y hay a veces problemas con los niños, por ejemplo, que los psicólogos los denominan los niños sándwich, ¿no? Los que son intermedios, porque siempre la atención del entorno familiar va a estar dirigido hacia el mayor o hacia el último, porque el primero pues es apostar por él, su progenitor, etcétera. En el pequeñito que siempre necesita el cariño, que siempre necesita el afecto, que hay que estar más atento con él, y se descuida a estos niños intermedios y generalmente quizás no hay el reclamo de atención, la protesta, pero sí va marcando algunos efectos en sus niveles de autoestima. Entonces, a veces no estamos poniéndonos en el caso de un área familiar que sea nociva, que sea conflictiva, que sea desintegrada. No, nos estamos poniendo en el caso de una familia de desarrollo armónico y normal, pero que por desconocimiento deja filtrar algunos rasgos que no contribuyen a una sana autoestima. Y a veces quizá no nos hemos percatado de eso. La imagen física, el cómo se reconoce, se acepta, también va haciendo que el cultivo de esa autoestima se siente bien como es físicamente, y también puede ocurrir lo contrario. Si no se acepta como es físicamente, puede haber cierto rechazo a sí mismo o el complejo de sentirse menos que los demás.
La autoestima global, que viene a ser la valoración integral que se tiene de uno mismo. Me siento bien, me reconozco bien anímicamente, cognitivamente, físicamente, socialmente. Entonces hay una autoestima que se va revelando positiva. Entonces, en todas estas áreas, maestros, maestras, hay que poner atención para poder orientar un sano desarrollo de la autoestima en nuestros estudiantes. En la autoestima infantil, vayamos un poquito a los infantes. A los niños caracteriza mucho el egocentrismo y es propio y natural, corresponde a su desarrollo natural. Sin embargo, la satisfacción que pueda tener esas actitudes, no solo las egocéntricas, sino las de colmar las atenciones de los demás, va generando esa sensación de agrado y de importancia que va descubriendo el niño. Cuando el bebé nace, se establece la primera y más estrecha relación con sus padres, sobre todo con la madre, y esa cercanía y esa atención frecuente y oportuna va haciendo que en el niño se interiorice ese sentido de importancia, de valía frente a los demás. Entonces se fomenta esa autoestima, ya que sentirse querido, protegido, posibilitará que él se perciba como una persona valiosa e importante. A medida que va creciendo, adquiere más autonomía. Y esta está resaltada allí porque, como les decía, es una demanda que nuestros niños sean personas autónomas y un mayor conocimiento del mundo exterior, ampliando su relación ya con sus familiares. Es muy importante el entorno que le pueda favorecer o no favorecer esta formación de autoestima. Lo que estos digan y opinen sobre el niño será muy importante para el desarrollo de su autoestima. Las expresiones, incluso la comunicación gestual, aunque no sea oral o explícita, puede ir afectando positivo o negativamente la autoestima de los niños. En la adolescencia aparecen nuevos componentes para el desarrollo de la autoestima. El atractivo físico, por ejemplo. El que un joven o una señorita se sienta bien porque causa atracción en el sexo opuesto, por ejemplo, favorece su autoestima. Estamos hablando dentro de del desarrollo normal, digamos, de lo común. Las relaciones afectivos sexuales, la relación que tenga con el sexo opuesto y el lugar que ocupe en esas relaciones, también permite que desarrolle su autoestima. Las exigencias escolares, los retos, los desafíos que tenga en la escuela y la mirada que tengan los demás sobre esos desempeños también cultiva niveles de autoestima. Normalmente en la adolescencia se produce un descenso en la autoestima. ¿Por qué? Porque se da ese proceso de desarrollo, que es biológico, físico, y que de repente desarrolla por allí un nivel de autoconcepto negativo al no aceptarse cómo es, cómo se ve, cómo se percibe y cómo le ven los demás. En cambio, la educación, del cambio de educación primaria a la secundaria, conlleva el aumento de otras exigencias, no solamente en el plano escolar, sino también en el plano social. Ya las relaciones sociales dejan poco a poco de ser relaciones de juego, relaciones de interacción en el grupo, sino ya son un tipo de interacción donde ya prevalece otro interés, o el agrado, la simpatía, el destacar, el mostrarse como es o el disfrazarse como no es, porque eso también ocurre en la adolescencia. A veces por lograr la aceptación del grupo se distorsiona la personalidad, la forma de ser y se finge una imagen distinta a la que en realidad es. Entonces podemos estar frente a alguna distorsión por ahí de personalidad. El niño se muestra seguro de sí mismo, tiene esos rasgos de una persona, de un estudiante, estamos hablando de los estudiantes, que pueda evidenciarnos una autoestima alta o sana, o como la que estamos buscando para generar aprendizajes.
El niño se muestra seguro de sí mismo, el niño o la niña, ¿no? Tiene un concepto realista de sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Eso también es importante. Cuando las personas sabemos reconocer cuáles son nuestras dificultades, nuestras limitaciones, como también reconocer cuáles son nuestras potencialidades, no es por un extremo ni podríamos decir vanidad, ni por el otro tampoco complejo de inferioridad, sino que tiene que haber un equilibrio. Una persona que reconoce sus fortalezas como reconoce sus debilidades, es una persona que denota buena autoestima. Es estable emocionalmente. Una persona con buena autoestima sabe equilibrar sus emociones, manejar sus emociones, y entonces evita caer en consecuencias negativas que podría traer, por ejemplo, una depresión o un complejo, un bloqueo en las relaciones y habilidades sociales. Entonces, la estabilidad emocional es un indicador de buena autoestima. Tiene una conducta independiente y autónoma. Claro, esto tendiendo a su edad, ¿no? Porque una conducta independiente, pues en un niño lo propio es que no corresponda, pero en un adolescente, en un puber, que entiende mejor las cosas, el desarrollo de una conducta independiente y autónoma sería lo formidable. Es optimista. Una persona que tiene una sana autoestima siempre apuesta por lo positivo. Se cree capaz de lograr lo bueno porque reconoce la valía que tiene. Sin embargo, una persona que tiene una autoestima negativa, algunos indicadores que nos pueden ayudar a caracterizar a nuestros niños en este tema, se muestra insatisfecho con lo que hace. Yo no pude, yo no puedo, yo no entiendo, él sí, yo no, nunca voy a poder. Expresiones como esas de insatisfacción revelan una autoestima negativa. Se fija exclusivamente en lo que no le gusta de su aspecto. Si hablamos del aspecto físico, ¿no? Resalta lo que no acepta. Y entonces eso va haciendo que cada vez se acepte menos. Se siente incapaz de hacer las cosas por sí mismo. Una falta de seguridad. No tiene confianza en hacer las cosas por sí mismo. Siempre necesita que alguien le oriente, le guíe, le diga lo que tiene que hacer. Siente muchas dudas cuando tiene que tomar decisiones. La toma de decisiones, al igual que la resolución de problemas, maestros, maestras, es una capacidad de las más complejas, sin embargo, es el culmen de mucha realización de nuestros estudiantes. Toda la vida es una toma de decisiones y una resolución de problemas. Sin embargo, son capacidades que no se movilizan así de simples ni de la noche a la mañana. A resolver problemas se aprende resolviéndolos. A tomar decisiones se aprende tomándolas, equivocándolas, rectificando, evaluando los factores que nos pueden ayudar a tomar una decisión en la que nos equivoquemos menos. Y estas posibilidades se tienen que dar en el clima del aula, se tienen que dar en los espacios de aprendizaje en la escuela. Y la pregunta es, ¿los favorecemos? ¿Los atendemos? ¿Los posibilitamos? ¿O simplemente los dejamos de lado? Es negativo respecto a sus potencialidades. Una persona que tiene autoestima negativa difícilmente va a ver las potencialidades, las cualidades, los aspectos positivos que tiene para desarrollarse como persona. Entonces, hay algunos rasgos para fomentar la autoestima, para cultivarla. El aspecto socioemocional que tenemos, la ventaja que tenemos es que es cultivable, se transforma, se puede mejorar siempre que se atienda y se oriente oportunamente. Entonces, allí la función nuestra es detectar, acompañar para fomentar. Entonces, una de las sugerencias es crear en el hogar un ambiente donde prime el afecto incondicional, donde nuestros niños se sientan seguros de sí mismos, queridos, importantes, no por lo que hagan o por lo que no hagan, no por lo que logren hacer o lo que todavía no logren hacer, sino en cuanto son, porque están allí, porque son parte significativa, porque son el corazón de la familia, porque son motor de muchas cosas que impulsamos como adultos en torno de ellos. Eso lo tienen que sentir, lo tienen que percibir, y tú me dirás, pero estamos hablando desde nuestro rol de maestros, pero es que nos toca interactuar con nuestras familias y sobre todo
los niños, los maestros, maestras de los niños más pequeños, donde la escuela tiene que estar vinculada a la familia necesariamente. Sabemos que es en nuestra realidad muy, muy difícil. Sin embargo, en las maestras del nivel inicial, como las maestras de los primeros grados, debe ser el carisma que les caracteriza, como de repente la acogida con que llegan a los padres de familia y el interés propio del padre que está ahí cuando el niño recién empieza, pendiente de qué le falta, que los podemos enganchar y conectar con estos temas. Entonces no desperdiciemos la oportunidad de orientar pertinentemente a padres de familia que puedan contribuir al sano desarrollo socioemocional de sus hijos. No solo basta con querer a nuestros hijos, sino también es necesario que se los demostremos, ¿no? Con elogios, con caricias, con demostraciones de afecto, que a veces no se acostumbran, digamos, entre comillas, a la manifestación de estos afectos. Sin embargo, en el aspecto de la educación como en el aspecto de la salud, está demostrado que una caricia tiene un efecto, tiene un impacto que se traduce en una mejora. Los bebés recién nacidos o los bebés que tienen alguna enfermedad, las terapias que mejor efecto producen en la cura de esas enfermedades son las afectivas. Eso está totalmente demostrado. Y lo mismo ocurre en la escuela. La afectividad, el buen trato y la acogida predispone condiciones a lograr habilidades y destrezas que nosotros estemos buscando en el campo cognitivo o pedagógico. Además, mostrarle cariño, hacerle reconocerse valioso. Eso es importante, que diga que es valioso no porque se lo repita a todo el mundo, sino que descubra la valía que hay en sí. En la medida que lo descubra, va a ser firme en lo que le caracteriza, en lo que es, y esto va a posibilitar algo que ya no se ve en la escuela, pero que tendría que ser el efecto de este proceso formativo en la escuela, que es el tema de la realización, de la autorrealización y la realización en todas las dimensiones del ser humano, que es una necesidad vital también, ¿no? Otro de los elementos con el que nos encontramos, y no solamente nuestros padres de familia, sino nosotros mismos como padres de familia también, es que el tiempo que dedicamos a nuestros hijos es cada vez menos, ¿no? Los expertos nos indican dar calidad de tiempo si no tenemos la cantidad de tiempo, pero eso significa conocer a qué me refiero y qué es la calidad de tiempo. La calidad de tiempo no es el tiempo que yo pueda estar junto a, sino lo que signifique compartir ese tiempo con, en este caso con mi hijo, con mi hija, con esos estudiantes, ¿no? Esa cercana compañía, lo que para él o para ella le sea significativo. Evitar los castigos físicos, esto pues no nos lleva a nada, y muchas veces esas huellas que van más allá de lo físico marcan cualidades que redundan negativamente en la formación de la autoestima de los chicos, sobre todo si es en la edad de la adolescencia o de la pubertad. Rescatar sus aspectos positivos, evitando los castigos, no es algo que solo corresponde a los padres, también nos corresponde en la escuela. Otro de los aspectos que contribuye a nuestro desarrollo socioemocional es el tema de la autoeficacia. Y el término nos suena como al aspecto de gestión. Y es que sí, también hay que gestionar en nuestra formación, en nuestro desarrollo socioemocional. ¿Qué entendemos por autoeficacia? En el curso de nuestra vida, los seres humanos nos enfrentamos a un número infinito de decisiones, problemas y desafíos. A pesar de las estadísticas que nos informan de los problemas emocionales y conductuales de las personas, la mayoría de la gente, la mayor de las veces, es capaz de decidir adecuadamente resolver sus problemas y superar sus retos. Delinemos un poquito el término, la autoeficacia. Cuando nosotros nos referimos solo a
Bueno, auto ya sabemos que está relacionado con uno mismo, pero eficacia que tiene que ver con llegar hacia el logro de objetivos previstos. Vale decir, a superar con éxito las situaciones difíciles que nos toquen vivir. Esa es la manifestación de la autoeficacia, la capacidad que podamos tener para enfrentarnos a la resolución de problemas de la vida misma. Uno de los estudiosos que aporta mucho al tema de autoeficacia es Bandura, que lo hemos visto en un tema de la teoría del aprendizaje. Bandura identificó un aspecto importante en la conducta humana, que las personas crean y desarrollan sus autopercepciones acerca de su capacidad misma, que se convierten en los medios por los cuales siguen sus metas y controlan lo que ellos son capaces de hacer para controlar a su vez su propio ambiente. Es el enfoque de la autoeficacia que propone Bandura. Considera además que los individuos poseen un sistema interno que les capacita para ejercer control sobre sus pensamientos, sentimientos, motivaciones y conductas. Los seres humanos estamos dotados de dos facultades que les son exclusivas a nosotros los seres humanos, como son la inteligencia y la voluntad, con esa connotación amplia de lo que hoy implica hablar de inteligencia, no solamente de la inteligencia racional, sino con todo lo que eso implica. Y la voluntad. En términos tan sencillos, podríamos decir, la inteligencia que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo, y la voluntad que nos ayuda a elegir o optar el bien. Entonces, estas cualidades, estas facultades trascendentes en las personas se ponen de manifiesto en la autoeficacia, con esa capacidad pertinente para resolver nuestros problemas y para ejercer el control sobre nosotros mismos. Por eso yo siempre insisto que la autoeficacia no es más que la manifestación de esas dos facultades que tenemos las personas, de la inteligencia y la voluntad. En general, Bandura estableció un punto de vista en el cual las creencias, los pensamientos que tienen las personas acerca de sí mismas son claves para el control y la competencia personal, en la que los individuos son vistos como productos y productores de su propio ambiente, de su propio sistema social. Por lo tanto, el hombre, visto desde esta perspectiva, no solo reacciona a su ambiente, sino que es capaz de modificarlo y de actuar proactivamente. Para Bandura es el proceso de autorreflexión, es tal que le permite a los individuos evaluar sus propias experiencias y sus procesos de pensamiento. A muchos de nosotros, cuando vamos a un entorno laboral distinto, nos cuesta la adaptación a ese grupo y decimos, ay, extraño mi ambiente, no me hago a mi ambiente, ese ambiente no es para mí. Bandura critica una actitud como esta y dice, el ambiente lo hacemos nosotros, tus facultades, tus pensamientos, tú tienes el control. Entonces, esa capacidad de insertarse con éxito en ese mundo, generando ese ambiente del que nos habla Bandura, no es más que la movilización de nuestras potencialidades, de nuestras cualidades, de nuestras habilidades, que van desde las habilidades cognitivas, de las habilidades actitudinales, las habilidades sociales, ¿no?, que nos permiten interactuar en un medio en el que nos podamos sentir a gusto y que sintamos que es una oportunidad para podernos realizar. Las fuentes de la autoeficacia, según el informe de Bandura. La creencia que las personas sostienen acerca de su autoeficacia es producto de la interacción con cuatro fuentes principales. La primera, que tiene que ver con las experiencias anteriores. Los fracasos o los éxitos nos marcan, sin duda que dejan huella. Los éxitos que nos ayudan a consolidarnos, a hacernos más conscientes de lo que nos reconocemos capaces, pero también los fracasos. El fracaso debería ser una oportunidad de reflexión para provocar un éxito inmediato. Sin embargo, generalmente el fracaso es frustración. Y entonces, donde el fracaso me genera una frustración, no hay efecto, no hay manifestación y evidencia de una autoestima, de un autoconcepto, de una autoeficacia. Entonces, es un tema que también lo aborda Bandura, el tema de la autoeficacia. Las experiencias vicarias, el modelaje, los patrones conductuales, las imitaciones que hacemos consciente o inconscientemente también van determinando autoeficacia. Quizá por abstracción de realidades similares,
podemos ir copiando formas de resolver problemas también parecidos. Sin embargo, nos va habilitando, nos va desarrollando la habilidad, la destreza para enfrentarnos a situaciones parecidas, ¿no? Entonces, las experiencias vicarias, la persuasión verbal, el que tengamos esa persistencia en que se pueden lograr las cosas y que podemos lograr vencer los obstáculos, sea del ambiente externo, de la familia, de la escuela, también nos ayuda a desarrollar ese potencial de autoeficacia. El que se confíen en nosotros nos ayuda a desarrollar niveles de autoeficacia. Cuán alta o baja sea la eficacia del estudiante depende de cómo éste se vea afectado por algunos factores, como son el establecimiento de metas, el procesamiento de la información, los modelos, la retroalimentación, los premios. El establecimiento de metas provoca una especie de dinamismo entre el nivel de autoeficacia que yo puedo ir desarrollando en contraste con lo que para mí es una aspiración, una realización. Entonces, funciona como un elemento dinamizador el tema de establecer metas. Sin embargo, muchos de nuestros estudiantes no tienen metas definidas, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. El procesamiento de la información, que es una habilidad hoy por hoy en la que tenemos que converger muchos roles, no solamente el de maestro, totalmente cierto, pero sí conectado con otros ámbitos como de la familia o como de la misma sociedad, los grupos que interactúan nuestros estudiantes, los modelos, la retroalimentación, los estímulos que a veces funcionan como reforzadores, de las cosas que vamos logrando y que nos deja satisfacción de haberlo hecho bien, que va funcionando como un reforzador. Si está bien, voy a procurar seguir haciéndolo así porque está bien, porque me quedo satisfecho con los logros que obtengo, y entonces es un proceso que va modelando esta autoeficacia. Dimensiones de la autoeficacia. Bandura propone 3 dimensiones. La primera, la magnitud, que se refiere al número de pasos de creciente dificultad que tiene la persona en la medida que va resolviendo problemas desde los más simples hacia los más complejos, y que también tiene que ver con el desarrollo de su edad, su madurez biológica y todo lo demás, pero está referida hacia esa creciente gradualidad que va teniendo al enfrentarse a diferentes desafíos. La fuerza, que se refiere a qué tan convencida y resuelta es esa persona con respecto a lo que puede realizar, respecto a alguna conducta determinada. ¿Cuán convencido está, convencida, de que eso puede resultar y que es la mejor manera de abordar tal o cual situación? La generalidad es la medida en que las experiencias de éxito o el fracaso al realizar una actividad, si hemos tenido éxito al hacerlo y al actuar de esta manera, proceder de esta forma, entonces lo lógico es que en otra situación similar o parecida o realice el mismo procedimiento o de repente lo pueda sugerir. Los estados fisiológicos, tales como la ansiedad, el estrés, la fatiga, ejercen alguna influencia también sobre las condiciones de los estudiantes. Los niños o estudiantes que llegan a la escuela con estrés o ansiosos producto de las vivencias que puedan estar pasando en el entorno familia o donde sea que interactúe, también va minando estos niveles de autoestima por la poca predisposición que hay para movilizar todas las habilidades, destrezas y concepciones que pueda tener. Otro de los temas que tiene que ver con desarrollo socioemocional es el tema de la autonomía. Les decía que es un desafío, es una demanda formar estudiantes autónomos. Y el ser autónomo tiene que ver con otros aspectos, no solamente ya en el plano racional, sino en el plano espiritual, en el plano emocional, interpersonal, incluso en el tema financiero, señalan ahora los expertos, el tema social. Va más allá de lo que significa el cultivo ya de personalidad, porque va a mirarse del impacto que pueda tener en el entorno.
Entonces, el tema de la autonomía es un tema que también debemos favorecer desde la escuela. La autonomía se puede definir como la capacidad que se posee para realizar actividades sin ayuda de los demás. No como un espíritu de autosuficiencia, no como un espíritu de complejo, sino más bien como el desarrollo suficiente de nuestras capacidades, de nuestras convicciones, que nos permite ir en busca de aquello que estamos buscando, que estamos aspirando, pero con la certeza de que lo podemos hacer nosotros mismos. Ese es el tema de la autonomía. Una persona autónoma es una persona que aumenta su autoestima, desarrolla su responsabilidad, desarrolla la capacidad de aprender a aprender, porque este tema de manejarnos solos por la vida, en el sentido de tomar nuestras propias decisiones, manejar nuestras propias convicciones y decidir de acuerdo a ellas, demanda aprender a aprender permanentemente. Entonces, es una capacidad que podemos favorecer desde el desarrollo armónico de la autonomía. Están más predispuestos para afrontar los aprendizajes, al igual que los estudiantes que tienen buenos niveles de autoestima, los tenemos mejor predispuestos para aprender. Las personas autónomas también, porque van a ir en consecución del aprendizaje autónomo, de aquel niño, de aquel estudiante que aprende por sí solo y que llega a lograr interesantes resultados de aprendizaje sin la mediación directa del adulto, del maestro en este caso. Entonces, todo eso es un andamiaje que se va articulando, favoreciendo, predisponiendo a nuestros estudiantes para el desarrollo de las competencias que estamos buscando en ellos, ¿no? ¿Qué debemos hacer para desarrollar autoestima en el desenvolvimiento escolar? Enseñar a los niños a ser críticos. La criticidad nos permite desarrollar autoestima, nos permite desarrollar autonomía, autoeficacia, y es algo que todavía no logramos en nuestras aulas. Pocos estudiantes tenemos en nuestras aulas con sentido crítico, capaces de analizar, capaces de enjuiciar, de argumentar, de sustentar, y todo ello lo podemos nosotros desarrollar desde el área o las áreas que nosotros estemos a cargo, ¿no? La autonomía también tiene que ver con el tema de la creatividad, en el sentido de que enfrentarse con éxito a una diversidad de problemas frente a los cuales hay que tomar decisiones, elegir procedimientos, tomar algunas determinaciones, necesita tener una diversidad de oportunidades, de visiones, de análisis que nos permita pues enfrentar con éxito las situaciones que estamos viviendo. La toma de conciencia y la metacognición son consecuentes con una autonomía. La persona autónoma pues es muy consciente y muy reflexiva de las decisiones que toma, de cómo aborda los problemas, las dificultades, y marca pues un estilo de vida distinto. Mantener juicio lógico en su forma de expresar, el formar estudiantes reflexivos. A veces el ritmo de vida al que estamos enfrentados nos hace privarnos de estos espacios que posibiliten la reflexión, y no solamente en la escuela, sino también en familia. Y sabemos que solo la reflexión provoca el cambio verdadero. A quien se le obliga a cambiar sin convicción, ese cambio es relativo. En cambio, las personas que deciden cambiar por iniciativa, por convicción, porque están seguros, porque tienen la certeza de que les irá mejor realizando ese cambio, entonces ese cambio relativamente pues irá contribuyendo a su formación. Aprendiendo a plantear soluciones. A veces nosotros como maestros, nosotros mismos propiciamos las limitaciones en nuestros estudiantes de buscar soluciones a las diferentes situaciones que se les plantean, y no me refiero solo a las cognitivas o académicas, sino a todas aquellas que les toca enfrentarse en la vida misma. La reflexión metacognitiva de todas las cosas que vamos realizando, habilidades básicas y hábitos de autonomía para conseguir estudiantes independientes tanto a nivel personal como a nivel social. ¿Cuáles podrían ser estas habilidades? Se pueden potenciar desde el área del autocuidado, ¿no? Incluye todas las habilidades y que nosotros como maestros, maestras tenemos en el aula, ¿no? Generarles ese espacio de autocuidado, que por sí mismos, por lo que valen, por lo que merecen, necesitan cuidarse ellos mismos.
El área de autodirección, que tiene que ver con las habilidades relacionadas a la autorregulación del comportamiento. Y nuevamente insisto con el tema de reflexión, frente a una conducta inadecuada, frente a una reacción de pronto no pensada, y que puede ocasionar algunos efectos pues, difíciles en los niños o en los estudiantes, van ayudándoles a direccionar, a organizar sus actividades, que más adelante será la organización de su vida, de los roles que les toque desempeñarse en cada uno de los, desde donde estén. El área de comunicación también nos posibilita el comprender, el comunicarnos adecuadamente, el transmitir los mensajes claros, el llegar a mensajes que no caigan en la exageración, pero tampoco en mellar la autoestima, la dignidad de los estudiantes, sino por el contrario, estimularles a través de buenos y oportunos niveles de comunicación para que puedan también desarrollarse en ese aspecto. El desarrollo de la autonomía tiene que ver también con el área del trabajo. Hoy muchas capacidades son demandas laborales, como por ejemplo el trabajar en equipo, ser empáticos, ser asertivos, son habilidades sociales que nos corresponden por la naturaleza de ser como seres humanos, pero que ahora se convierten en requisitos de nuestros perfiles laborales, profesionales, y entonces no se cultivan estas en la universidad o en el posgrado ni en el pregrado, se cultivan en la escuela, nacen en la familia y se deben cultivar y estimular en la escuela, porque se necesitan como elementos condicionantes, ni siquiera importantes o necesarios, condicionantes. Muchos de los perfiles laborales que ahora se requieren en las diferentes áreas profesionales nos someten a perfiles rigurosos de habilidades como estas, ¿no? Y lamentablemente a veces cuando no las hemos conseguido desarrollar en la escuela es bien difícil que a nuestra adultez y en entornos que ya no son los de aprender siempre, se generen, ¿no? Entonces es importante que desde la escuela potenciemos estas desarrollo de habilidades. De la vida en el hogar, habilidades que nos permiten la autonomía en la casa, como la preparación de algunos alimentos, la planificación de algunas compras. A veces nosotros pensamos que nuestros niños o nuestras niñas no están preparados para esos roles o en otros casos pensamos que no les corresponde o que no lo harán bien o que simplemente es responsabilidad nuestra y no de ellos. Sin embargo, ¿cuánto ayuda el hecho de asumir roles en la familia a que los niños se desenvuelvan mejor y a darles esa autonomía que nosotros estamos buscando que desarrollen? A veces llegan a la escuela mamás a preguntar, ¿y cómo va mi niño? ¿Y cómo va mi niña? Y cuando les decimos, de pronto no está bien, no está yendo con un desarrollo armónico de sus potencialidades, de sus habilidades, no está muy bien su desempeño. Y hay muchas mamás que argumentan, pero profesor, profesora, si mi hija no hace nada en la casa, se dedica solo a estudiar, ¿cómo es posible que tenga esos resultados? Y es que precisamente el que no asuma responsabilidades simples hace que tampoco pueda asumir aquellas que son netamente direccionadas, como son las responsabilidades académicas. No podemos en la escuela intentar insistir con que preparemos a los chicos a resolver problemas, a afrontar situaciones difíciles cuando en casa se les priva de la oportunidad de resolver pequeños problemas, de asumir pequeñas responsabilidades. Entonces hay un contraste ahí que no favorece en contexto, entorno y escuela. Y uno de los análisis que se hacen en estos diagnósticos institucionales siempre suele aflorar ese punto. A veces no comulgamos con los mismos propósitos escuela y familia, sino por el contrario. Entonces el niño entra en una suerte de dilema, porque no encuentra lo que se le enfatiza tanto en la escuela y lo que se le da
como oportunidad de aprender o de no aprender en la familia. Entonces lo formidable sería que estas dos situaciones sean armónicas, que si en la escuela se está dando la educación de la responsabilidad, la familia contribuya, que si estos espacios de asumir algunos roles en la escuela se dan, entonces también tienen que haber en la familia. Si en la escuela se le enfrenta a situaciones retadoras para poder desafiar su capacidad de resolución de problemas, tiene que haber coherencia con las responsabilidades que también se asuman en la familia. Entonces, esto es muy importante para determinar, para formar personas autónomas. El razonamiento autónomo. Las reglas son productos de un acuerdo y por tanto son modificables. Se pueden someter a la interpretación y caben excepciones y objeciones. La base de la norma es la propia aceptación y su sentido ha de ser explicado. ¿Qué queremos decir con esto? Primero que nada, que el razonamiento autónomo pasa por unos niveles de razonamiento incipiente, inseguro, ¿no? Dudoso, pero luego puede irse convirtiendo en un nivel de razonamiento acertado y válido. Y en la validez, en el acierto que se tenga de esos razonamientos, es cuando el niño, el estudiante, el adolescente, va formando mecanismos que van a ser en adelante funcionales y entonces va a ir aprendiendo esos niveles de razonamiento autónomo que tienen que ver con el ejercicio de esa autonomía y con niveles de razonamiento válidos. Entonces, en ese sentido, la formación que se puede hacer de este razonamiento autónomo pasa por el establecimiento de normas, por ejemplo. ¿Cuántos de nuestros niños en casa carecen de normas? Entonces es muy difícil que se las pueda tener en la escuela o que las pueda aceptar en la escuela. Y otro tema es el tema de la elaboración de las normas. Es más sencillo que los estudiantes asuman normas que hayan sido elaboradas por ellos, elaboradas en consenso, a diferencia de aquellas normas que son impuestas y que son un decálogo de lo que tiene que hacer por imposición, y si no lo hace hay represalia. Entonces, eso no va a contribuir a un razonamiento autónomo. Para recordar, una mayor autonomía favorece una buena autoestima y a la capacidad de decisión que tenga el niño. Entonces, si potenciamos uno de estos tres aspectos, tácitamente estamos trabajando por los tres: el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la autoestima y la toma de decisiones, que es una capacidad muy compleja en los seres humanos. Así, si el niño se equivoca, deje que lo haga, no contribuya a la cultura del asistencialismo y dependencia. Empecemos formando ahora el futuro hombre autónomo que contará con un proyecto de vida y con calidad de acción. Y aquí viene nuestro tema. Hoy por hoy, el impacto de la educación se mide en los desempeños de los estudiantes. Y esos desempeños se ven en la acción, en la actuación misma. Y entonces, cuando hablamos de aprendizajes, no podemos reducirlo a un bagaje de conocimientos intelectualmente asimilados, aprendidos mecánica o constructivamente, sino a la capacidad de persona con la que se cuenta luego de un proceso formativo, a la calidad de persona con la que se cuenta luego de un proceso formativo. Y entonces eso implica, maestros, maestras, poner nuestra mirada también en estos aspectos fundamentales y que, como hemos visto a la luz de los aspectos científicos que hemos podido compilar hoy, que nos dan pie a poder potenciar los aprendizajes que tenemos como aspiración, una formación integral. Las habilidades para la vida. ¿Por qué un tema de desarrollo socioemocional? ¿Por qué poner atención en estos aspectos? Creo que lo hemos ido descubriendo poco a poco en el abordaje de este tema. Sin embargo, el efecto que debería traer consigo pues es el logro de estas habilidades para la vida.
porque en síntesis, la formación integral es esa oportunidad de realizarnos con éxito en la vida. Implica movilizar habilidades cognitivas, afectivas, motoras, emocionales, sociales, que hagan que se satisfaga esa naturaleza inherente a nuestro ser, que es el ser eminentemente social. Las habilidades emocionales, que son aquellas que nos van a ayudar a reconocernos valiosos, a reconocernos, nos van a crear la necesidad de equilibrarnos emocionalmente, nos van a preparar para una adecuada toma de decisiones, porque todo parte de conocernos nosotros mismos, las habilidades emocionales. Las habilidades sociales que nos van a favorecer desde esa relación con los demás y el sentirnos agradados y agradables en ese entorno de interacción. Dentro de ellas tenemos la empatía, las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la toma de decisiones, que son habilidades que se cultivan y que se perfeccionan en la interacción con los demás. También están dentro de las habilidades para la vida. Las habilidades cognitivas, que son la solución de problemas, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, que son habilidades de mayor demanda y por lo mismo que van a tardar un poco más en irlas desarrollando en la medida como las vayamos atendiendo. Si no posibilitamos su desarrollo desde nuestro accionar pedagógico, entonces no vamos a poder evidenciarlos como desempeño. Sin embargo, son también habilidades para la vida. Entonces, maestras, maestros, hemos querido poner aquí un piso teórico de todo lo que es este tema, que también nos va a seguir convocando con otros aspectos más adelante, pero por ahora nos quedamos con hasta el desarrollo de habilidades para la vida, que son estas habilidades cognitivas, habilidades sociales, que nos van a permitir desarrollarnos con éxito en la sociedad, y es lo que buscamos con nuestros estudiantes. Entonces, vamos a hacer ahora una pequeña práctica con algunos ítems que pudieran estar asociados a lo que es esta temática en el desarrollo de sus exámenes. Como ven, es un tema que aparentemente nosotros diríamos pues no está directamente relacionado a nuestra práctica, pero cuando lo hemos analizado nos damos cuenta que el favorecer todos estos aspectos es de por sí ya predisponer a nuestros estudiantes para el logro de los aprendizajes, vale decir las competencias que estamos queriendo desarrollar en ellos, y a nosotros la posibilidad de orientar mejor esos procesos desde el aspecto socioemocional que ellos nos van demostrando en esa interacción, en el clima que favorecemos en nuestras aulas, y entonces es, como ven, un tema de vital importancia. Vamos a ver el primer ítem. El desarrollo de la identidad en los estudiantes se ve expresado cuando reconoce y valora la vida de las personas, cuando expresa espontáneamente sus necesidades, sentimientos, deseos e ideas, cuando practica con agrado hábitos de alimentación e higiene, cuando actúa con seguridad, iniciativa, confianza, mostrando autonomía en las actividades cotidianas. ¿Sí? A ver, ¿cuál será la respuesta correcta? A ver, vamos a... ¿No puedo evidenciar sus respuestas? Un ratito, por favor. Bien.
En esa medida, entonces, el desarrollo de la identidad en los estudiantes se ve expresado cuando actúa con seguridad, iniciativa, confianza, mostrando la autonomía en actividades cotidianas. Eso es lo que le va a ir afianzando esa identidad. Recordemos que la afirmación de la identidad es un proceso que se va formando en la medida que es acompañado de ciertos rasgos que en adelante van a formar su personalidad. Hay etapas, como son la primera infancia, en la que el sentido de identidad se va desarrollando conjuntamente con el sentido de pertenencia y que va marcando pues rasgos a futuro de personalidad. Entonces la alternativa correcta es la alternativa C. Ítem número 2. El 40% de los estudiantes de la clase de sexto grado presentan una notoria falta de motivación ante las actividades escolares, bajo nivel académico e indisciplina. ¿Qué sugerencias didácticas y organizativas serían adecuadas para superar estos problemas? A. Exigir que los estudiantes presenten mayor atención a las explicaciones del docente e incrementar la firmeza en el control y calificación de la disciplina. B. Utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo e interactivo que promuevan la formulación de metas personales de corto plazo. C. Organizar a los estudiantes en grupos de estudio bajo la responsabilidad del delegado de disciplina para que controle el orden durante las clases. D. Utilizar técnicas cognitivas de organización y análisis de la información para la reflexión en grupo e incrementar la firmeza en el control de la disciplina. De todas las opciones que nos propone el ítem, utilizar técnicas cognitivas de organización y análisis de la información para la reflexión en grupo e incrementar la firmeza en el control de la disciplina es la más adecuada de todas las que se nos presentan. Entonces nos quedamos con la alternativa D. 3. Iliana, docente de educación primaria, ha considerado dentro de su programación curricular actividades que permitan dar oportunidades a los niños para que se relacionen espontáneamente con los demás compañeros. Varía la distribución física de la clase y la ubicación de los estudiantes. Estas actividades tienen la finalidad de que el niño tenga la oportunidad de relacionarse con todos sus compañeros, establecer un sistema de trabajo y juegos cooperativos. Iliana está promoviendo con mayor énfasis el desarrollo de la identidad, el desarrollo moral, el desarrollo social o el desarrollo cognitivo. Por las características que describe el ítem, está poniendo énfasis en el desarrollo social. Es lo que está tratando de atender a la maestra, favoreciendo la interacción con los demás, el desarrollo social. Ítem número 4. Uno de los recursos más utilizados por una o un docente autoritario es llamarle la atención constantemente a sus estudiantes, provocándoles miedo y temor de expresarse. Esta práctica pedagógica afecta a los estudiantes porque A. No garantizan espacios adecuados para desarrollar sus competencias, impide la formación de una ciudadanía activa. B. Se vuelve rebelde y violento. C. Favorece el desorden, la apatía y desinterés en nuestros y nuestras estudiantes. D. Limita el desarrollo de capacidades como la autonomía y el cumplimiento de responsabilidades. De acuerdo a lo descrito en el ítem, se estaría promoviendo en la alternativa D. Limitar el desarrollo de capacidades como la autonomía y el cumplimiento de responsabilidades. A veces nuestras actitudes como maestros también bloquean este normal y sano desarrollo socioemocional. La profesora Ana María suele pedir a los alumnos que participen brindando ideas sobre los temas que les gustaría trabajar en la hora de tutoría. Una de las actividades de la profesora es organizar grupos por temas de interés para que los estudiantes investiguen y presenten un tema en forma amena y concreta.
Con esta estrategia, la profesora está tratando de desarrollar A, actitudes de autonomía, B, el pensamiento abstracto de los adolescentes, C, la capacidad de solución de conflictos, D, el tema transversal de interculturalidad. De acuerdo a lo que nos describe el ítem, se está tratando de desarrollar actitudes de autonomía en sus aprendizajes. Ítem número 6. Se va a realizar una excursión a una granja con estudiantes de 11 años. Se ha designado a algunos estudiantes como monitores por equipos, quienes organizan las actividades. Los docentes estarán allí para colaborar si así hace falta. Esto contribuye al desarrollo de las siguientes características. A, ser críticos y reflexivos. B, ser sensibles y solidarios. C, ser autónomos y organizados. D, ser empáticos y tolerantes. La responsabilidad organizativa, según el ítem, se está dando a los estudiantes, por lo tanto, se está potenciando estas capacidades de ser autónomos y organizados, como nos indica la alternativa C. Ítem número 7. Un tutor opta por separar a los estudiantes por sexo para trabajar el tema de sexualidad humana, indicando que como es un tema reservado y personal, no es adecuado que se trate con hombres y mujeres en forma conjunta. Para lograr el desarrollo socioemocional de los estudiantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más adecuada? A. El profesor ha organizado bien la forma de trabajo en el tema para evitar las burlas e incomodidades de los adolescentes si se trabaja en forma grupal. B. El profesor tiene razón al señalar que los hombres se sentirán más cómodos hablando de sexualidad con los hombres y las mujeres con las mujeres. C. Para trabajar sobre la sexualidad del adolescente se requiere conocer las partes del cuerpo humano y los cambios que se producen. Por tanto, no es una buena estrategia separarlos. Por tanto, no es una buena estrategia separarlos por sexo. D. El profesor no ha considerado que la sexualidad es una dimensión de todo ser humano. Por tanto, es importante que se oriente este tema en grupo y en forma abierta. La alternativa que mejor responde a las características del ítem es la alternativa D. El tema de sexualidad tiene que ser abordado con naturalidad y en el aula de jóvenes, de varones y mujeres. Ítem número 8. Los estudiantes de sexto grado de una institución educativa de Chiclayo se mantienen tensos, nerviosos y obtienen bajos resultados en sus evaluaciones de desempeño. Su profesor es estricto, exigente y no tolera los errores ni las opiniones que sean distintas a lo que él sostiene, y rara vez expresa emociones y sentimientos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracterizan mejor esta práctica docente? A. El docente considera que así garantiza la calidad educativa de sus estudiantes, pues tarde o temprano mejorarán en su desempeño. B. El docente hace bien, pues busca mejorar los aprendizajes cognitivos de sus estudiantes en un contexto que exige saber desempeñarse en situaciones de altos niveles de presión. C. El docente sobrevalora solo los aspectos cognitivos en prejuicio de los aspectos socioafectivos de los estudiantes, dificultando los procesos de desarrollo de aprendizaje de los mismos al privarlos de un clima emocional más adecuado. D. El docente asume que el rigor es necesario para disciplinar el trabajo académico de sus estudiantes. Entonces, el docente, tal como lo describe el ítem, privilegia la atención a los aspectos cognitivos y descuida los relacionados a los socioafectivos, y es lo que nos indica la alternativa C. 9. La docente Mari Carmen desea trabajar con sus estudiantes de primer grado de primaria en autoconocimiento. ¿Qué actividades son pertinentes de acuerdo al desarrollo de sus estudiantes? A. Entrega un material escrito, un cuento, para que los niños lean en grupo y luego hagan una dramatización, un desarrollo motor.
la narración de un cuento, pero sin personajes que los atemoricen, pedirles que realicen un dibujo en base a ello, orientando el desarrollo socioemocional, creación de una historia, argumentación del contenido de la historieta, elaboración de un afiche, elaboración de un tríptico informativo. Si estamos hablando de niños de primer grado de primaria, de lo descrito, la más pertinente es la narración de un cuento, que además va a contribuir al desarrollo socioemocional por el tema de autoconocimiento que se les está planteando. Entonces, la alternativa correcta es, en este caso, la alternativa C, narración de un cuento sin personajes que atemoricen. Ítem número 10. En el aula de quinto grado de una institución educativa de José Leonardo Ortiz se tiene un serio problema de convivencia entre niños debido a que un grupo de ellos profesa la religión católica y otro es evangélico y no se toleran entre sí, originándose una suerte de dos bandos opuestos. La tutora del aula es la profesora Irma y ella se ha propuesto buscar una solución a este problema. ¿Cuál crees que podría ser una buena opción? Conversar con los padres para comprometerlos a hablar con sus hijos sobre la tolerancia y el respeto mutuo. Conversar con los niños explicando que todas las religiones merecen respeto y tienen aspectos positivos que pueden compartirse, solicitando a los niños que propongan acciones colectivas de integración en el aula. Proponer que los niños evangélicos sean trasladados a un colegio evangélico para evitar conflictos. Prohibir que en el aula se hable de cuestiones religiosas para anular la razón del conflicto. Podríamos de repente también la conversación con los padres de familia, pero lo más idóneo y el efecto inmediato estaría en la conversación con los niños, explicando que todas las religiones merecen respeto y que todas hay aspectos positivos que se pueden compartir, ¿no? La alternativa B. Ítem número 11. Emperatriz promueve que sus alumnos se expresen con libertad y abiertamente, porque piensan que todos son valiosos y merecen respeto mutuo. La práctica de la docente responde a un desarrollo motriz, un desarrollo social o un desarrollo cognitivo. Tiene que ver con su desarrollo social, ¿no? Y que se reconozcan valiosos y que abiertamente se acepten valiosos y merezcan ese respeto mutuo. 12. ¿Cuál de las siguientes técnicas es la más adecuada para estimular la toma de conciencia ética y propiciar el intercambio de ideas entre estudiantes y educadores? La dramatización, los dilemas morales, las preguntas intercaladas o los grupos focales. El ítem nos habla de una técnica para estimular la toma de conciencia ética. La dramatización no estaría direccionada solamente a ese aspecto porque puede ser utilizada con diferentes fines e intencionalidades. Las preguntas intercaladas de la misma manera pueden darse en cualquier situación, no necesariamente en la de la toma de conciencia ética. Los grupos focales también, si bien es cierto, hay un tema específico en la realización de un grupo focal, se promueve reflexión, son preguntas abiertas también, pero tampoco están directamente relacionados a la toma de conciencia ética. Los que sí tienen que ver son los dilemas morales, donde hay una controversia, hay un análisis, hay un discernimiento entre lo que se debe, lo que no se debe, lo permitido, lo no permitido, que nos lleva así a activar una toma de decisiones desde una conciencia ética. Entonces nos quedamos con la alternativa B. Ítem número 13. Durante la primera semana de clases en el aula del profesor Jorge, los estudiantes generan desorden, participan ruidosamente sin pedir la palabra y se pierde mucho tiempo. El director de la institución educativa ha llamado a conversar al docente y le ha expresado una observación respecto a una omisión cometida. ¿Cuál consideras que sería esta omisión? A. No haber sido firme y hacerse respetar por todos los estudiantes. B. No haber elaborado las normas de convivencia con participación de los estudiantes al inicio de las clases. C.
no recurrir al reglamento interno de la institución educativa para sancionar la conducta negativa de los estudiantes, de no haber comunicado a la dirección apenas se produjeron las inconductas de los primeros días de clase. Aun cuando se cuente con un reglamento interno y que los estudiantes conocen y saben a qué atenerse, sin embargo, este debería ser consensuado, conocido, para que nos permita en el aula concretarlo en la elaboración de normas de convivencia. La elaboración de la norma, por consenso, en asumirla, nos ayuda a tener elementos directrices en ese proceso formativo y de conducta. Entonces, la omisión sería la que nos muestra la alternativa B, no haber elaborado normas de convivencia con participación de los estudiantes al inicio de clase. La elaboración en consenso con ellos les va a permitir asumir la norma y reparar cuando la incumple. Por lo mismo también asumir una acción reparadora frente a la omisión o el atropello que se haga de una de las normas. Ítem número 14. Las características, atributos, cualidades, defectos, capacidades, límites son percepciones de autoconfianza, autoestima, autoconcepto o autonomía. Cuando iniciábamos el tema de hoy y abordábamos el autoconcepto, decíamos que es posible cultivarlo desde la atención a estas características, atributos, cualidades, defectos, etc. Entonces, nos estamos refiriendo al tema de autoconcepto, que es la alternativa C. Ítem número 15. Son factores que determinan el autoconcepto. Las actitudes y el autorrespeto, los halagos sociales, la autoconfianza y la autonomía, las aptitudes y la valoración externa. Dentro de los factores que hemos ido precisando, también hemos señalado las aptitudes y la valoración externa que van determinando autoestima. Entonces, en la alternativa D. Ítem 16. Es la disposición a considerarse competentemente frente a los desafíos básicos de la vida. Es una manifestación de personalidad, de autoestima, de identidad o autocontrol. Tiene que ver con el tema de autoestima, como lo hemos visto al desarrollar la videoconferencia. Una persona que tiene una sana autoestima es una persona que se considera competente para enfrentar cualquier desafío de la vida. Ítem número 17. Juanita es una estudiante de tercer grado de secundaria cuyo desempeño académico ha sido relativamente bajo, pero cierto día logra un 17 en una capacidad en el área de matemática. Y no salía de su asombro, pues decía que su padre siempre le repite que es inútil y que su cerebro no da para más. De acuerdo con lo descrito, ¿qué componente de la autoestima ha sido afectado? ¿El físico, el social, familiar académico o global? De acuerdo a la síntesis que hemos mostrado hoy día, estaría asociada al área familiar académica. Alternativa C. Ítem número 18. Según Bandura, es el proceso de autorreflexión que le permite a los individuos evaluar sus propias experiencias y procesos de pensamiento. Autoeficacia, autoeficiencia, autonomía o autoconcepto. Hablábamos de Bandura con su aporte a la autoeficacia, ¿no? Esos procesos de autorreflexión. Ítem número 19. El conocimiento de sí mismo, el manejo de emociones, manejo de tensiones y estrés y la toma de decisiones son aptitudes, habilidades sociales, habilidades emocionales o aptitudes que debemos fortalecer en nuestros estudiantes. Hablar de manejo de emociones, de tensiones, como también de toma de decisiones, es el tema de habilidades emocionales, que son las habilidades para la vida que hemos visto hoy día en la
en la síntesis también. Y el ítem número 20, el último ítem de esta práctica, comportamientos o acciones eficaces que nos permite el manejo, defensa y respeto de los derechos del ser humano en situaciones interpersonales, las que serán mantenidas o reforzadas por el entorno familiar, social y cultural. Se refiere a habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades emocionales o desarrollo personal. De acuerdo a lo que hemos sistematizado, son las habilidades sociales las que nos permiten poner de manifiesto nuestro desarrollo socioemocional en esa interacción con el entorno, que puede ser nuestra familia, nuestro medio, nuestra escuela. Bien, maestros, maestras, entonces hemos abordado este tema que, como les dije en un inicio, corresponde también al componente de conocimiento del estudiante y que nos da la posibilidad de perfeccionar nuestra práctica pedagógica desde la atención a esa integralidad persona con el desarrollo armónico y sano, positivo de autoestima, autoconcepto, autoeficacia, la autoaceptación, que nos permite desarrollar estas habilidades para la vida que equivalen a decir lograr la tan ansiada formación integral de nuestras y de nuestros estudiantes. Los dejo con una pequeña reflexión diciéndoles que si estos son los aprendizajes integrales que queremos lograr en nuestros estudiantes, entonces la apuesta de nuestras estrategias, de nuestros métodos, de nuestro afecto y de nuestro clima en el aula, tiene que ir también por esa misma línea, favorecer la atención a este desarrollo socioemocional y que consecuentemente traerá consigo este desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes. Por mi parte, es lo que ha correspondido el día de hoy. Un gusto haber podido llegar a cada uno de ustedes con esta temática. Vamos a estar próximamente también completando los temas que corresponden a este componente de conocimiento del estudiante y con las temáticas de didáctica que vamos a ir desarrollando posteriormente, porque todos los temas, si bien es cierto, aparecen en esta matriz divididos, sin embargo, todos se van conectando. Hoy, a partir de los ítems, hemos podido ver esa relación entre el desarrollo psicomotor, que ya hemos visto, el desarrollo cognitivo, que también hemos visto, y ahora articulado con el desarrollo socioemocional. Entonces, espero que hayamos podido sistematizar algunas ideas claves sobre este tema que nos permitan, como les digo, prestar mayor atención desde nuestra práctica y ir en pos de lograr esos aprendizajes de calidad en nuestras y nuestros estudiantes. Por mi parte, muchas gracias, buenas noches y será hasta la próxima.